Era verano y mis padres decidieron que pasaría unas semanas con mis abuelos en su antigua cabaña de campo. Mi padre tenía la firme creencia de que el aire puro y la vida del campo me harían mucho mejor, ya que, si bien no podía considerarme antisocial, era bastante retraído. Por lo tanto, los pocos amigos que tenía solo los veía en la escuela y fuera de ahí solo me la pasaba en mi cuarto. Como la vida en la ciudad siempre había sido mi hogar, la transición al campo no fue fácil para mí. Por eso, mi abuelo, sabiendo que necesitaba tiempo para adaptarme, decidió llevarme a dar un paseo por el bosque, el cual se hallaba justo en los límites de la propiedad de mis abuelos. Para ser francos, yo no quería hacer eso, pero se le veía tan emocionado y decidido a dar aquel paseo conmigo que acabé por aceptar su oferta. Tomé su mano y nos adentramos en el bosque. Caminamos por los senderos entre los árboles centenarios mientras mi abuelo me contaba historias sobre la fauna y flora local. Recuerdo incluso que mi abuelo me enseñó a diferenciar algunas plantas comestibles de las que no lo eran. Aquel paseo, al cual en un principio me negaba a ir, se estaba convirtiendo en algo muy agradable para mí. En un momento, mi abuelo decidió detenernos para descansar. Se sentó bajo la sombra de un árbol y en poco tiempo pude escuchar cómo comenzó a roncar. Al principio intenté entretenerme con cualquier cosa que tuviera cerca, pero rápidamente me aburrí. En un momento me alejé un poco para examinar una mariposa colorida que revoloteaba cerca. Sin darme cuenta, me separé más y más de mi abuelo, hasta que me encontré solo en medio del bosque. No me preocupé demasiado al principio, ya que, a pesar de mi corta edad, estaba bastante seguro de mi sentido de orientación. Además, estaba ansioso por explorar por mi cuenta. Así que comencé un tonto juego en el que yo era un solitario explorador que se había perdido en el bosque y debía hacer muchas cosas para sobrevivir. Estuve haciendo eso durante un buen rato mientras me adentraba cada vez más en el bosque, y después de un rato, divisé un viejo pozo en ruinas en medio de un claro. Me acerqué con curiosidad y entonces fue cuando pude verlo mejor. Ya no tenía el balde, pero sí una muy vieja polea oxidada que aún tenía un pedazo de cuerda desgastada. Como cualquier niño travieso, decidí lanzar algunas piedras dentro del pozo, esperando escuchar el sonido de su impacto. El eco de mis risas llenaba el lugar, el cual a estar en completa soledad mis risas sobresalían sobre los sonidos de la naturaleza mientras jugaba, pero la última piedra que lancé produjo algo más que un sonido. Un reclamo en voz baja y un lamento resonaron desde las profundidades del pozo. Me quedé inmóvil, petrificado por el miedo que me invadió. No supe qué hacer por un momento antes de atreverme a decir, con apenas un hilo de voz, si es que había alguien ahí. El silencio siguió a mi pregunta. Incapaz de controlar mi curiosidad, me asomé con cautela al interior del pozo, pero solo pude ver obscuridad y sombras que se extendían hacia lo desconocido. Repentinamente, un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando una voz susurró desde lo profundo del pozo. Era una voz gutural que era bastante ininteligible, pero pude entender las palabras «voy por ti». La voz se escuchaba cada vez más cerca y en un instante justo donde la luz natural alcanzaba a alumbrar el interior del pozo, pude ver una esquelética y podrida mano que escalaba por la pared. El terror se apoderó de mí y salí corriendo, sin mirar atrás, pues sentía que si lo hacía, entonces vería a lo que sea que hubiera salido del pozo. No sé cuánto corrí, pero de pronto choqué contra mi abuelo, el cual se le veía preocupado por no encontrarme. Pero al ver que estaba bien, su preocupación pasó a ser enojo. Mi abuelo me abrazó con fuerza mientras me regañaba por alejarme tanto y asustarlo de esa manera. Traté de explicarle lo que había visto y escuchado, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Temblaba de miedo y estaba sin aliento. Aún así, traté de explicarle lo ocurrido, pero él estaba tan molesto que no me dejó decirle nada, pues no dejaba de decirme los peligros de vagar solo por el bosque. Además, algo dentro de mí me decía que era mejor guardar silencio sobre lo que realmente había sucedido en el pozo. Temía que no me creyeran o peor aún,
que me llamaran loco. Esa noche, las pesadillas comenzaron a acechar mis sueños. Me encontraba atrapado en un pozo oscuro, rodeado de susurros incomprensibles y lamentos angustiados. Me desperté sudoroso, con el corazón acelerado. Intenté tranquilizarme por mí mismo y volver a dormir, pero durante el resto de la noche me sentí observado. Sin embargo, decidí mantener en secreto mis experiencias nocturnas. Los días siguientes en la cabaña transcurrieron de manera tensa, aunque traté de comportarme como si todo estuviera bien, el recuerdo del pozo y las pesadillas persistían en mi mente. Evitaba acercarme al bosque y prefería quedarme en la cabaña, leyendo o haciendo actividades en el interior. Mi abuelo, a pesar de su enojo inicial, notaba mi cambio de actitud y preocupación. Intentaba animarme, contándome historias divertidas y llevándome a pescar en el lago cercano. Sin embargo, siempre había una sombra de inquietud en mi rostro. Día tras día, las pesadillas persistieron, invadiendo mi mente y debilitando mi cordura. Mi abuelo notó mi inquietud creciente y me preguntó qué me sucedía, pero me limité a decirle que tenía problemas para dormir. Para ayudarme, mi abuela comenzó a preparar un té que ella aseguraba era muy bueno para el insomnio. Este no tenía un buen sabor, pero al no querer preocupar a mis abuelos, tenía que beberlo. A pesar de beber cada noche aquel horrible té, las pesadillas me seguían atormentando cada noche. Después de días de luchar contra las pesadillas y el susurro en la oscuridad, mi abuela decidió darme una tarea para distraerme, pues notó que me estaba volviendo más retraído y me negaba a salir de casa. Aquel día, me envió a llevar una bolsa de maíz al vecino que vivía un poco retirado de nuestra cabaña. Caminé por el sendero que conducía a la casa del vecino, por el cual, para mi desdicha, podía verse el bosque, el cual mi mente infantil veía ahora mucho más escabroso y tenebroso a pesar de ser de día. Mientras avanzaba, quería desviar mis pensamientos del bosque cuando de repente noté un movimiento a lo lejos. Mi curiosidad pudo más que mi miedo, por lo que levanté la mirada y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Se trataba de un hombre de aspecto desalineado en la entrada del bosque. Su ropa estaba rota y se acercaba con paso lento, casi como si le costara mucho avanzar, y parecía estar haciendo un gesto de saludo. Aunque la distancia dificultaba distinguir detalles, casi podía jurar que estaba sonriendo. Sentí un escalofrío al ver al hombre en el borde del bosque. No estaba seguro de quién era ni de cómo había llegado allí, pero algo en su apariencia y en su sonrisa me causaba una sensación incómoda. Mi instinto me gritaba que me alejara de él, pero también sentía curiosidad por saber quién era y qué estaba haciendo allí. Mientras dudaba sobre qué hacer, el hombre levantó la mano en un gesto de saludo más pronunciado. Parecía que quería que me acercara. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de preguntas. ¿Era posible que este hombre tuviera alguna conexión con el pozo y las pesadillas que me habían estado atormentando? ¿Podía ser una coincidencia o había algo más siniestro en juego? Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y, sin pensarlo dos veces, aceleré el paso para llegar cuanto antes a la casa del vecino. Una vez cumpliendo con el encargo de mi abuela, preferí rodear por un camino más largo al regresar, evitando así pasar por donde había visto al perturbador hombre. Su mirada inquietante había dejado una marca en mi memoria. Esa noche, las pesadillas regresaron con una fuerza aterradora. Esta vez, las imágenes distorsionadas incluían al hombre del camino, pero su aspecto había cambiado. En mi sueño, lo veía esta vez fuera del pozo, caminaba de la misma forma en la que lo había visto en el camino. Aquello me dio un terror tan profundo que nuevamente desperté exaltado y bañado en sudor. Nuevamente me sentía observado, pero al estar casi acostumbrado intenté tranquilizarme por mí mismo. Justo cuando lo estaba logrando, miré de reojo una silueta justo afuera de mi ventana, lo cual me hizo voltear instintivamente. Fue cuando lo vi parado justo fuera de mi ventana. Era aquel hombre del bosque, con aquella mirada horripilante,
tez pálida y dientes podridos a punto de caerse. Di un grito ahogado intentando llamar a mis abuelos, pero estos jamás acudieron a mi auxilio. Cerré los ojos y comencé a rezar cualquier oración que podía recordar. Cuando finalmente los abrí, el hombre ya no estaba en mi ventana. Miré a mi alrededor, esperando encontrar algún rastro del hombre, pero la oscuridad de la noche me envolvía en un silencio inquietante. Me tapé hasta la cabeza con las mantas, intentando alejar el miedo que se había apoderado de mí e intenté volver a dormir, pero aquella noche no lo conseguí. A medida que los días pasaban, las pesadillas se volvieron más frecuentes y aterradoras. Mi estado de ánimo empeoraba con cada noche sin dormir y cada pesadilla vivida. Mi cuerpo se sentía agotado y mi mente luchaba por mantenerse cuerda. Sentía que el hombre del bosque estaba cada vez más cerca, acechándome en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atraparme. A medida que los días pasaban, las pesadillas se volvían cada vez más frecuentes y aterradoras. Mi abuela, preocupada por mi angustia creciente, se acercó a mí con curiosidad y cariño. Ella me preguntó qué me ocurría. Dudé un momento, luchando con la decisión de compartir mi terrible experiencia con ella. Pero el miedo y la incertidumbre me embargaron y decidí guardar silencio, temiendo que no me creyeran. Mi abuela, sintiendo mi negación, decidió tomar medidas drásticas. Decidió hacerme una limpia con un huevo, una antigua tradición para ahuyentar malas energías y espíritus malignos bastante popular en aquel pueblo. Siguiendo los pasos que había aprendido de sus ancestros, ella pasó el huevo por mi cuerpo, murmurando palabras en voz baja. Pareció funcionar por unas cuantas noches, ya que las pesadillas disminuyeron y pude descansar en paz. Sin embargo, una noche, mientras dormía, me desperté en medio de la oscuridad. Escuché leves golpes en mi ventana. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba hacia la ventana y, para mi horror, vi al mismo hombre que había perturbado mis sueños. Golpeaba con insistencia el cristal, llamándome y pidiendo que abriera la ventana. Su rostro, grotesco y desfigurado, mostraba una sonrisa siniestra que helaba mi sangre. Temblando de miedo, retrocedí hacia la esquina de mi habitación, sin atreverme a hacer lo que aquel hombre maligno exigía. Mientras el hombre continuaba golpeando la ventana, pude escuchar susurros incomprensibles que se filtraban a través del cristal. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma y pensar en una solución. Sabía que no podía quedarme en silencio y simplemente esperar que el hombre desapareciera. Por lo que finalmente la voz salió de mi garganta y pude llamar a mis abuelos, pero apenas ellos cruzaron la puerta de mi habitación, la presencia de aquel espectro se desvaneció en la oscuridad. Fue entonces cuando supe que mis abuelos no podrían ayudarme. Los días pasaban y el miedo se apoderaba cada vez más de mí. Un día, mientras jugaba en el patio trasero mientras mi abuelo hablaba con un amigo suyo, este último me miró detenidamente y señaló mis ojos ojerosos. Y preguntó si acaso no estaba durmiendo bien. Quise dar alguna buena excusa, pero antes de que siquiera pudiera pensar en algo, este me advirtió con tono de burla que si no me iba a dormir temprano, el hombre del pozo vendría por mí. Me estremecí al escuchar sus palabras, recordando las terribles noches de insomnio y las apariciones del hombre fuera de mi ventana. Traté de profundizar en el tema, pero tanto mi abuelo como su amigo cambiaron rápidamente de tema, evitando discutir el motivo de mi falta de sueño. Aquella mención casual del hombre del pozo me hizo cuestionar aún más su existencia y el peligro que representaba para mí. Decidí investigar por mi cuenta y buscar respuestas, así que aprovechando una comida en la iglesia local, me acerqué a algunos niños del pueblo para preguntarles sobre la leyenda que rodeaba el pozo. Reunidos en un rincón apartado de los adultos, los niños me contaron la historia del tan famoso hombre del pozo, la cual era conocida en el pueblo como un siniestro ser que se había llevado a varios niños. Cansados de la inacción de las autoridades, los habitantes del pueblo habían decidido tomar justicia por sus propias manos. Relataron cómo habían sometido al hombre a torturas,
buscando venganza por las desapariciones que había causado. Finalmente, lo habían arrojado al pozo, creyendo que así se habían deshecho de su maléfica presencia. Pero la leyenda decía que su alma aún rondaba el pozo, buscando nuevos niños para llevar consigo. E incluso había registros reales de niños desaparecidos que se habían encontrado en aquel pozo. Las palabras de los niños me llenaron de horror y confirmaron mis peores temores. El hombre del pozo no era solo una pesadilla, sino una realidad aterradora que me acechaba en las sombras. Aquella noche recuerdo tomar todos los crucifijos e imágenes religiosas que pude encontrar en la casa de mis abuelos y recuerdo ponerlas alrededor de mi cama y ventana para sentirme más seguro. Creí que aquello sería suficiente para que aquella entidad me dejara en paz, pero aquello pareció ser una pésima idea. Aquella noche recuerdo soñar estar de vuelta en el bosque, solo que esta vez todo se sentía tan real, el frío, la tierra, el viento golpeando mi cara. Esto último fue lo que me hizo despertar de nuevo, pero esta vez no desperté en mi cama, sino que me encontraba en medio de aquel bosque. Me encontraba parado en medio de la nada, justo frente al pozo. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras observaba la oscuridad infinita. Fue entonces cuando no sé de dónde saqué el valor, pero grité que me dejara en paz, que ya no le tenía miedo. Fue cuando el viento sopló frío y las hojas crujieron bajo mis pies. Por un momento, pareció que el aire se detenía, como si el espíritu del hombre del pozo estuviera escuchando. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y, en ese instante, me di cuenta de lo tonto e imprudente que había sido al gritar aquello en ese lugar oscuro y peligroso. Con el corazón palpitando con fuerza, decidí dar la vuelta e irme de allí lo más rápido posible. Sin embargo, mis planes se vieron frustrados cuando me encontré cara a cara con el hombre del pozo. Esta era la primera vez que lo veía sin un vidrio entre nosotros de por medio. Su aspecto era más horrible de lo que había imaginado. Su piel pálida y descompuesta colgaba de su rostro en jirones, revelando dientes podridos y ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Un olor a podrido emanaba de su figura, invadiendo el aire a mi alrededor. El miedo me paralizó por un momento, pero cuando el hombre del pozo extendió sus brazos hacia mí, la supervivencia se apoderó de mí. Intenté correr, pero sus garras frías y huesudas me sujetaron con fuerza. Comenzó a arrastrarme hacia el borde del pozo, su risa macabra resonaba en mis oídos mientras mis gritos de terror se perdían en la oscuridad. Forcejeé desesperadamente, suplicando por mi vida, mientras mis manos se aferraban a cualquier cosa que pudiera ayudarme a liberarme de su abrazo macabro. En un momento de fortaleza desesperada, logré zafarme de su agarre y corrí de regreso a mi casa, con el corazón golpeando en mi pecho. Durante toda la noche, desde la seguridad de mi hogar, escuché los golpes del hombre del pozo contra mi ventana. Cada golpe resonaba como un recordatorio de la presencia amenazante que había enfrentado. Temblaba bajo las sábanas, rezando para que los primeros rayos del sol llegaran y disiparan la oscuridad que había acechado mi vida. Finalmente, los primeros rayos del sol se asomaron por el horizonte y los golpes cesaron. El hombre del pozo se había esfumado. Sin embargo, para mi desdicha, la presencia del hombre del pozo se hizo cada vez más persistente. Aparecía en los momentos más inesperados, siempre acechándome en las sombras. No importaba cuánto intentara escapar de él, siempre estaba ahí, observándome con sus ojos vacíos y su sonrisa macabra. Mi estado de ánimo se deterioraba rápidamente. Me volví irritable, ansioso y cada vez más retraído. Mis abuelos notaron mi cambio y me llevaron a visitar a un médico local. Sin embargo, todas las pruebas y análisis mostraron que estaba físicamente sano. El médico atribuyó mis problemas a la ansiedad y me recetó medicamentos para ayudarme a dormir. Pero ni siquiera los medicamentos lograron calmar mis noches tormentosas. El hombre del pozo seguía apareciendo en mis sueños, cada vez más amenazante y sediento de hacerme daño. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de terror y desesperación. Afortunadamente,
Todos aquellos acontecimientos hicieron que mis padres decidieran que lo mejor para mí era que volviera a la ciudad con ellos, por lo que mi visita fue acortada. Y juré en ese momento que nunca más volvería a aquel lugar maldito. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.